domingo, como cada domingo que lo hemos separado pues para nuestro Señor, ¿no? Y cada uno de nosotros venimos pasando por diferentes circunstancias, ¿no? Momentos tranquilos, tal vez momentos alegres, o tal vez momentos algo complicados, fuertes, pero allí está el Señor en medio de ello actuando, dándonos paz, fortaleza, ánimo, consuelo para seguir adelante. Y más aún, pues, si nosotros reconocemos esa realidad, ¿no? Entendemos esa verdad. Hoy vamos a seguir viendo el Evangelio la carta de Primera de Juan, ¿no? Y ya entramos al capítulo 2, vamos a ver hoy día desde el versículo 7. Vamos a orar antes para pedir, pues, la dirección de nuestro Señor. Oremos. Dios mío, te damos gracias por este nuevo tiempo que tenemos, que ya lo iniciamos, un tiempo de adoración aquí. Gracias, Señor, por estas alabanzas que hemos seguido, en la cual cada uno de nosotros hemos expresado nuestro temor, nuestra reverencia, nuestro amor y alegría también de conocerte a ti. Gracias, Señor, por ese tiempo también en el cual pues vamos a meditar en tu palabra. Vamos a seguir lo que dice el texto bíblico para conocerte a ti, conocer nuestras vidas y saber cómo vivir en medio de este mundo. Y juntos, como un pueblo, como un cuerpo unido, vamos a seguir creciendo para tu gloria, en unidad. Gracias por este tiempo. Dirígenos, Señor. Ayúdame también a mí, Señor, que voy a exponer tu palabra. Reconozco que no soy digno de hacerlo y que en tu gracia lo hago, Señor. Ayúdame a que esta preparación que he tenido, en la cual tú me has dirigido cada día, esta semana, la semana pasada, pueda, Señor, comunicar bien tu palabra y no lo que yo piense. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como imagen ustedes pueden ver este camino, esta trocha un poquito, ¿no? Con piedras, tierra. Al ver ese texto, al tratar el texto que vamos a ver ahora, me acordé de un viaje que tuve hace algunos años a Iscosasí, que es perteneciente a un lugar de la comunidad Yanisha, en la selva central, por allí en Villarrica, ¿no? Llegué a Villarrica, ¿no? Y luego nos introdujimos más en la selva central y con un camino así de trocha, pero era aún más feo que este camino, ¿no? Cuando iba con esa movilidad, ¿no? Esa camioneta que se contrató. El camino estaba feo, con muchas piedras, y parecía una batidora el carro, todo el viaje, ¿no? No sé, 3 horas más o menos viajando con ese movimiento. Y a la hora yo ya no daba más, estaba bien complicado. Y cuando llegué, solo pensaba en el regreso. Ya no quería regresar, quería quedarme ahí y no atravesar de nuevo por ese viaje, el más difícil que tuve en toda mi vida. Bueno, el segundo viaje más difícil que tuve en toda mi vida. Durante toda la noche, ¿no? Me echaba y sentía el dolor, pues, en la parte baja de la espalda, ¿no? De todo ese movimiento, y fue terrible, muy terrible. Y cuando tocó el regreso ya, de estar un tiempo allí con los misioneros, Carlos Bloch, Meredith, ¿no? Que están ahí trabajando una hora, solo pensaba en ese camino, ¿no? Y contaba los momentos de regreso. Pero sucedió que cuando yo iba a regresar, antes de ello pasó un tractor aplanando, nivelando toda esa carretera, ¿no? Y el regreso fue bonito, ¿no? Fue en una trocha, pero no fue como de ida, ¿no? Totalmente diferente gracias a ese tractor que me contaron que hace años que no pasaban a darle mantenimiento, entonces estaba terrible. Y bueno, disfruté pues de un regreso tranquilo, normal, ¿no? Como uno espera que sea una trocha, ¿no? O sea, hay no movimiento, todo, pero no era pues como la ida, ¿no? Totalmente diferente, ¿no?
Estuve muy agradecido a ese tractor. Estuve pensando un poco en esto porque estoy planteando de manera para comunicar esto, que el seguir el camino de Jesús, del amor, es como un camino que Jesús ya preparó, ¿no? El modelo, la forma de nosotros saber cómo amar a los demás, Jesús lo preparó y lo que nosotros hacemos pues es seguirlo, ¿no? Seguir lo que Él ya preparó, seguir ese modelo que Él dejó. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva y ahí está el título, El camino del amor, le he puesto el título, para que nos ayude a entender un poco lo que comunica este texto, la palabra del Señor. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí está. En primer lugar, vamos a ver que el camino del amor lo trazó Jesús, ¿no? Y dice en Juan, el primer versículo que vamos a ver, o vamos a empezar a ver, primera de Juan 2:7, dice: hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Y bueno, al leer este texto, la primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuál es ese mandamiento antiguo, no? Y al leer estos textos que siguen, y textos anteriores también, no vamos a encontrar referencia directa a ese mandamiento antiguo del cual se hace de manera explícita en estos versículos. No se encuentra, ¿no? Y uno se sigue haciendo la pregunta, ¿no? ¿De qué mandamiento se está hablando? ¿No? ¿Y qué es antiguo? ¿No? O sea, no es algo novedoso, no es algo que recién se estaba dando, sino que ya estaba establecido. La siguiente diapositiva, por favor, y ahí está una cita que nos ayuda a ver o a entender de qué mandamiento se está hablando, ¿no? En primera de Juan 3:11, por ejemplo, avanzando al siguiente capítulo, dice, ¿no? Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, ¿no? Y nos hace como que referencia a lo que se dijo en el capítulo 2, ¿no? El versículo 7 que acabamos de leer. Es lo siguiente, ¿no? El mensaje que desde el principio se ha ido es el siguiente: que nos amemos unos a otros. ¿Y dónde está esto? Bueno, está en Juan, ¿no? Recordemos, primera de Juan, el autor es Juan, y el Evangelio de Juan, también el autor es el mismo Juan. Y en Juan 13:34 se narra pues acerca de Jesucristo, cuando dice Él, ¿no? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también unos a otros. Y ese es el mandamiento, ¿no? Que cuando Juan escribía su primera carta, años después de que Jesucristo ya había muerto y la iglesia se había formado, les dice: este no es un mandato nuevo, esto es algo que ya desde el principio lo dijo nuestro Señor Jesucristo, lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y es más, podríamos retroceder al Antiguo Testamento y encontrar también referencias a este mandato. Pero el asunto es este, ¿no? Es algo que ya deberían de conocer, que todo seguidor de Cristo debería de conocer y debería de seguir. ¿El qué? El que nos amemos unos a otros, ¿no? Y aquí quiero detenerme un momento para preguntarnos sobre esto, ¿no? Del amarnos unos a otros. ¿A quiénes se está refiriendo? ¿No? Que nos amemos entre todos los ciudadanos limeños, que nos amemos entre todas las personas del mundo. ¿A quiénes se está refiriendo unos a otros? Claramente se refiere a que nos amemos entre los hijos de Dios, entre los creyentes. Específicamente podemos decir lo siguiente: que Jesús nos manda que nos amemos entre nosotros, entre tú y yo, y cada uno de nosotros, ¿no? Que formamos parte de la iglesia, el buen pastor. A eso se refiere el texto, que nos amemos unos a otros. Pero, ¿cómo? ¿No? Y allí surge una pregunta más: ¿cómo vamos a poner en práctica esto? ¿No? ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Bueno, la respuesta está ahí, en el texto. Como lo dijo el Señor. ¿Cómo dijo que nos amemos entre nosotros? Como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó Él? ¿Cómo?
Ya, el sacrificio total, ¿sí? Ya, está bien, pero no quiero ir al final, o sea, al final de la historia. No quiero lanzarme de frente al fin, al propósito de Jesús en la cruz. Vamos a llegar a eso, pero ¿qué tal si vemos algunos detalles más en cómo amó Jesús? ¿Sí? Y recordando un poco la vida de Jesús, ¿no? Y ahí está, la siguiente diapositiva, aunque no se ve tan claro, ¿no? A ver, sí, más o menos, sí se ve, ¿no? Sí. Muy bien, por ejemplo, recordando en cómo Jesús pues mostró su amor por los discípulos, en primer lugar veo que él, Jesús, se acercó a los discípulos. Antes de llamarles, se dio a conocer a los discípulos, se interesó por ellos, ¿no? En desarrollar cierta relación, cierta amistad. Cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que desde el tiempo o en el tiempo que Jesús llama a los discípulos, estos discípulos ya conocían a Jesús. Me refiero a que cuando Jesús les llama a seguirle, Jesús no era un desconocido para ellos, sino que ya, ¿se acuerdan en los relatos en Capernaum, ¿no? A orillas del mar, ¿no? Y allí se movía Jesús, ahí vivió por algunos años. Y en esos años, en ese tiempo, pues los discípulos que fueron llamados le conocieron y sabían que era un maestro. Entonces Jesús allí se les acercó a ellos y inició una relación con ellos amical, de amistad, ¿no? Y podríamos decir en primer lugar entonces, y podemos y tenemos que decirlo, ¿no? Por ejemplo, voy a amar como Jesús. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Acercarnos a los demás, interesarnos por los demás, ¿no? Y pensando solamente en esto, a veces podríamos decir nosotros, pero no, el tiempo, mis intereses, bueno, estamos hablando del mandato de amarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, tratar de no irme corriendo, por ejemplo, terminando el culto, a veces pasa, ¿no? Que uno se va corriendo, ¿no? Quedarnos un poco más, ¿no? Para tratar justamente de acercarnos a los demás, tener un tiempo con los demás, ¿no? Como paso inicial, ¿no? Es por eso, y me alegra mucho, al final del culto, pues veo a muchos conversando, ¿no? Se quedan un tiempo. Es por eso que se abrió el café, aunque hoy día el café no va a estar ahí, va a estar a este otro lado, porque va a haber otra reunión especial allí. Pero es por eso también el motivo de abrir el café, para generar un ambiente, un tiempo, ¿no? Un lugar que ayude a que nos acercamos entre nosotros y empezamos a conocernos. Muy bien, veamos algo más, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a lo segundo que dice, que Jesús les llamó, ¿no? Vamos, ¿no? Le dijo, ¿no? Sígueme, ¿no? Síganme. Pero ese seguir, ¿qué implicaba cuando les llamó Jesús? ¿Qué implicó? Dejar todo. Ya, dejarlo todo, ¿para qué? Para estar con Él, ¿no es cierto? Para iniciar una amistad, ¿o no? Una amistad muy, muy personal, muy cercana con Jesús. Una relación pues muy especial con Jesús, de conocerle. Pasar con Él momentos complicados, como aquellos que llegó el cobrador de impuestos, ¿no? A cobrarles impuestos. Pasar momentos muy felices, como cuando comieron bastante después de tener hambre en la multiplicación de los panes. Pasar diferentes circunstancias. Y para eso les llamó Jesús. Claro, para que conozcan de Él, aprendan de Él, pero en medio de ¿qué? De esa relación personal, amical, de amistad muy profunda, muy cercana. Bueno, amémonos como Él amó. ¿Qué podemos decir entonces? Que ofrezcamos nuestra amistad, ¿no es cierto? Que tú ofrezcas la amistad a los demás, que yo ofrezca mi amistad a ustedes, intencionalmente. No, tal vez no vamos a poder desarrollarla con todos, ¿no? Pero sí van a haber algunos a quienes sí, ¿no? A quienes pueda, ¿no? Ofrecerles mi amistad y desarrollar una amistad, para que juntos crezcamos en esa amistad, en una amistad muy personal, muy cercana, donde nos acompañamos en diversas experiencias, donde nos ayudamos, no vivir aislados, ¿no es cierto?
dentro de esta familia en Cristo, en la cual nos amamos, ¿no? Este es un paso más que podemos ir aprendiendo de cómo Jesús ama. Otro más, el tercero, ¿no? Que desde Jesús desarrolló confianza. ¿Y en qué estoy pensando cuando hablamos de eso, de desarrollar confianza? No podemos pensar en esa confianza de hacerse bromas, que tiene que ver también con la confianza, pero no estoy pensando solamente en ese nivel de confianza, sino en aquel nivel que Jesús desarrolló con sus discípulos. Ese nivel de confianza en el cual, por ejemplo, Jesús llora delante de ellos cuando sabe de la muerte de su amigo Lázaro. Muestra lo que él siente. O cuando llora también cuando entiende de la situación de Jerusalén. Y lo hace delante de sus discípulos. Llora él, ¿no? O ese momento en el cual Jesús estaba orando en Getsemaní, previo a entregar su vida, y Jesús dice: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, ¿no? O sea, en otras palabras, si es posible, Señor, no dejes que pase por esto, ¿no? En esos momentos que Jesús expresa eso, ese dolor profundo, deja que sus discípulos vean esa confianza, donde uno muestra pues su lado más sensible, su lado más personal, ¿no? Sus debilidades, sus defectos. Si aplicamos, si practicamos este amor limpio, ¿no? que aprendemos de Jesús, entonces seamos intencionales también en desarrollar confianza. Esa confianza pues donde tu hermano, tu hermana en Cristo no tendrá temor de mostrar sus debilidades, porque sabrá que tú no vas a empezar a criticarle para destruirla a la persona, ¿no? No empezarás a hablar, ¿no? Mira cómo es, jajaja, o criticarle con otros, sino que más bien vas a apoyarle, vas a cargar su carga, como se dice, ¿no? Vas a acompañarle en esas debilidades y ayudarle, ¿no? O en sus problemas también, vas a estar ahí, ayudándole, acompañándole. Generar ese tipo de confianza, donde tú confías, ¿no? en el otro para mostrarte cómo eres, entendiendo o reconociendo esto: a quien te muestras cómo eres, te está acompañando, te está apoyando y te ama, ¿no? También puedo ver en ese proceso de nuestro Señor Jesús de estar con los discípulos, que mostró un interés genuino por ellos. En Hechos podemos ver a los discípulos iniciando la iglesia, ¿no? Y Jesús podría haberles llamado interesado en la tarea que ellos cumplirían, abocarse en esa tarea que ellos cumplirían nada más, ¿no? O sea, lo que me interesa de ti es lo que tú vas a hacer, ¿no? En mi empresa, ¿no? Pero Jesús estuvo genuinamente interesado en la vida de cada uno de ellos. Claro, también tenía que ver con lo que harían, pero el interés de nuestro Señor Jesús fue en la persona. Nosotros también aprendamos de esa forma de amar a nuestro Señor Jesús, un interés genuino en los demás, no interesados en qué beneficios me puede dar o en algún trabajo, en alguna tarea, cómo me puede ayudar, sino en cómo está su vida, cómo va su vida. Así amemos a los demás. Luego vemos también que, bueno, es de hecho, ¿no?, que Jesús dedicó su tiempo a los discípulos, ¿no? Hay un texto que vamos a ver luego en la reunión con mis hermanos seniors, ¿no? Teniendo la barca lista, ¿no? Y en ese texto me llamó la atención que Jesús en ese momento se hizo muy famoso, tanto que dice que la gente se agolpaba, mucha gente se reunía y quería tocar a Jesús, y podría ocurrir algún accidente. ¿Se acuerdan de ese momento en el cual una mujer que tenía flujo le tocó a Jesús y se sanó? Parece que esa fama se extendió y toda la gente quería por lo menos tocar a Jesús. ¿Se imaginan a una multitud queriendo tocar a Jesús? ¿Qué es lo que podría desarrollarse? Bueno, en esos momentos Jesús estaba siendo así, seguido por mucha gente, por los milagros que podría hacer. Pero en medio de esos tiempos, Jesús nunca dejó de separar
un tiempo especial para Dios, para orar a Dios, apartarse, buscar al Señor, y tampoco dejó de estar con sus discípulos, de separar tiempos para estar con ellos, conversar y mantener esa relación personal cercana con ellos. No, a pesar de tanta tarea que tenía. Y nosotros también podríamos decir, no, tengo mucho trabajo, soy famoso en mi trabajo, en mi negocio, etc. Podríamos decir mucho, pero ahí está el mandato. Amémonos como Jesús amó. Entonces, separa tu tiempo para tenerlo con tus hermanos de la familia en Cristo. Esfuérzate, da ese tiempo, aparte del que tienes también para Dios. Separa un tiempo. Tienes muchas cosas que hacer, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero podemos hacerlo, podemos separar un tiempo para tenerlo entre nosotros. Luego también veo que fue paciente y sincero nuestro Señor Jesús. ¿Cuánta paciencia debió necesitar para tener con Pedro, por ejemplo, ¿no? Pedro era pues un personaje muy impulsivo y medio hasta violento, ¿no? Juan también parece que era medio alocado, medio también con ideas medias revolucionarias por ahí, ¿no? Tanto que, por ejemplo, en algún momento dice, Señor, que caiga fuego y lo destruya a todos ellos, ¿no? Eran personas así, que luchaban también entre ellos por quién sería el líder, ¿no? Y el Señor tuvo paciencia con ellos. Claro, no dejó de decirles las cosas también como son, con claridad, ¿no? Como le dijo, por ejemplo, una vez a Pedro, que le dijo, apártate de mí, ¿qué le dijo? Satanás, ¿no? Duro. Pero claro, Pedro entendía a qué se refería, ¿no? Le estaba diciendo, tú me estás como que tentando, estás cumpliendo el rol de tentarme para no querer ir a mi meta, ¿no? Que es entregar mi vida por ustedes. Pero fue directo el Señor Jesús con ellos, en medio de ese amor que les tenía, y dedicación y paciencia que Él tenía. Bueno, practiquemos esto también. Sigamos este paso también, de amar, tener mucha paciencia con las luchas, debilidades que tienen los demás. Tengan paciencia conmigo, por favor, con mis luchas, debilidades, defectos que tengo. Tengo varios, por cierto. Y díganme también cuando me equivoco en algo, ¿no? Con ese amor que tienen, díganme cuando estoy mal en algo. ¿Por qué? Porque si me lo dicen buscando mi bien, pues es parte de ese amor, ¿no? Porque el amor en la Biblia tiene que ver con ese hecho de buscar el bien del otro, ¿no? Hagámoslo así. Luego también vemos que intercedió por ellos, ¿no? Acuérdense en Juan 15, ¿no? Cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos. Y luego dice algo maravilloso a mí que cuando yo lo leí me animó mucho. Dijo, y no te pido solo por ellos, sino también por los que vendrán. Nos incluyó a nosotros, ¿no? Y oró. Dedicó tiempo para orar por ellos. No te pido que no los saques de este mundo, sino que los guardes, porque van a haber dificultades. Pero allí estuvo el Señor, interesado en el futuro de sus discípulos, ¿no? Nosotros también aprendamos a amarnos así. Interesémonos por ustedes, ¿no? Uno por el otro. Estemos orando por el otro. ¿Cómo va a ir mi hermano en esto de aquí? ¿Cómo le va a ir? Voy a orar al Señor en cuanto a su vida. De esa manera, sigamos estos pasos o esta ordenanza o esta orden de amarnos entre nosotros como Cristo nos amó. Y por último, claro, llegamos a ese momento más elevado, sublime, donde Jesús entregó su vida. Ahora, recordando esto, ¿no? Jesús entregó su vida cargando Él sus pecados en lugar nuestro, ¿no? Es algo que nosotros no podemos hacer por nadie, solo Jesús, ¿no? Pero en esencia, o algo que podemos aprender de ahí es ese acto de entrega, ¿no? Por los demás, ¿no? Lo cual pues podemos, por ejemplo, pensar en el hecho de dar un tiempo por mi hermano. Servir en medio de la iglesia para el beneficio de los demás. Dentro de ello está pues esta práctica de una vida, ¿no? Como iglesia donde nos amamos unos a otros. Vamos a leer el versículo que sigue, ¿no? La siguiente diapositiva, el versículo 8. Dice, sin embargo,
les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cómo es esto? ¿Es un mandamiento antiguo o es nuevo? ¿No? Si yo leyese, sería literalista y leyese y diría, ¿qué pasa con Juan? ¿No? Algo pasa, ¿no? En el primer versículo dice, no les doy un mandamiento nuevo, es antiguo. Y ahora dice, sin embargo, les doy un mandamiento nuevo. ¿Cómo respondemos a esto? Porque eso es lo que dice el texto, ¿no? Bueno, nos ayuda bastante lo que dice después, ¿no? Y lo puse con verde también abajo, ¿no? Porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera va a alumbrar. Porque digámoslo así, porque se te van aclarando las cosas, algo que no entendías. Vas entendiendo. Hay algo que no entendías y vas entendiendo, vas comprendiendo. Lo que Juan está comunicando es lo siguiente. Hay un mandamiento que Jesús, el Señor, lo dio con claridad y que lo deberíamos de conocer y que lo conocemos. Y es antiguo por eso. Pero algunos no lo están viviendo, no lo están practicando. No saben, no lo conocen realmente en la práctica, en la vida real. Y para ellos es algo nuevo, porque no lo entienden. Y ahora que ya empiezan a conocer a Dios, se abren los ojos. Y uno que va entendiendo, la luz, ¿no? Se va, como dice el texto, ¿no? Las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. Veamos lo siguiente, la siguiente diapositiva, donde yo me pregunto por qué es que algunos entonces no siguen este mandato. ¿Qué es lo que podría estar impidiendo que algunos de nosotros no nos amemos como Jesús lo hizo? Tal vez, en primer lugar, sea porque desconocen qué es el amor. Y de repente todos nosotros sabemos qué es el amor. Pero no quiero dejar de mencionarlo, ya lo mencioné una vez y no voy a dejar de repetirlo, lo voy a volver a repetir, esto, porque creo que es importante, debido a que nos formamos en una sociedad desde chiquitos, ¿no? Y crecemos en esos conceptos de lo que es el amor, desde pequeños hasta la edad que tenemos, de manera equivocada, y se nos hace muy difícil comprender o cambiar a lo que la Biblia nos enseña del amor. Entonces vale la pena repetirlo una vez y otra vez hasta que pues cambiemos nuestro chip. El amor, se dice, el amor es un sentimiento, ¿no? Se parte diciendo eso generalmente. Y en la Biblia no encaja esa afirmación, que el amor sea un sentimiento. ¿Por qué digo esto, que no encaja? Recordemos un par de menciones o textos en la Biblia, o el mandato, ¿no? Ama al Señor, amarás al Señor, ¿no? Amarás, no es amarás, ¿no? Al Señor tu Dios, ¿no? Con todo tu ser. Y continúa el texto. Amarás, ¿en qué está? Está en imperativo, es una orden, es un mandato, ¿no? Hay otro texto que dice, ama a tus enemigos, ¿no? Ama a quien te hace la vida imposible. Ahora, un sentimiento es algo que se genera por las circunstancias que uno está pasando y por cómo más o menos el temperamento, el carácter de uno, ¿no? Un temblor, ¿qué surge? Sentimiento de miedo, ¿no? De eso hablamos. Y si el amor fuese un sentimiento, ¿no? Por ejemplo, conoces a alguien que te agrada, te cae muy bien, dirías, ahí surge el amor, ¿no es cierto?
puede ser amor amical, pero ahí surge el amor. Y si alguien aparece que no te cae bien, podrías decir que si fuera un sentimiento, podría decir que ahí surge el amor amical. No, porque no te cae bien, es más, de repente esa persona te tiene bronca, ¿no? Entonces no puede surgir el amor, pues no hay química, ¿no? Bueno, esto es bajo el concepto del amor que tiene nuestra sociedad. Pero recordemos, la Biblia dice, ama a quienes te odien, a tus enemigos, a quien te trata mal, ámale. Entonces no podemos hablar de sentimiento, o no podemos reconocer o entender que el amor sea un sentimiento. Podríamos decir más que es un estado en el cual uno está viviendo, buscando el bien del otro. Podríamos decir que eso es el amor. Uno decide estar en esa condición permanente donde uno vive buscando el bien de los demás. Amémonos unos a otros. Entremos a ese estado donde cada uno de nosotros busca el bien del otro. Entonces, ¿yo puedo decidir a quién amar? Sí, puedes decidir porque es algo que tú, ¿no?, inicias, ¿no? Entonces, por más que esta persona de repente sea, como dicen algunos, odiosa, ¿puedo decidir amar a esta persona? Sí, puedes decidir iniciar un trato de buscarle el bien a esta persona, a pesar que esta persona no te corresponde. Ama. Entonces, si es que alguien no entiende cómo es el amor de Dios, no conoció el amor de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por ti. O sea, aún en ese momento, estando tú en ese momento, en esa condición en la cual no merecías ser amado por Dios, amada por Dios, ¿Dios qué hizo? Entregó a Jesús para salvarte a ti. No, y por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para tu salvación. Ese fue el amor de Dios por ti. Entonces, cuando aprendemos cómo es el amor de Dios, cómo es el amor de Jesús, y así debemos amar. Cuando entendemos el amor, decimos, bueno, entonces sí, voy a amar a todos. Puedo decidir amar a todos de esta iglesia. A nadie. No voy a yo... sí hay caracteres diferentes, temperamentos diferentes, pero voy a decidir amar como Jesús me amó. Tal vez sea también porque no sabe cómo practicar este mandato de unos a otros, ¿no? Y de repente puede parecer algo muy simple, pero sí, a veces ocurre, puede darse el caso que no entendemos ese nivel de unidad que tenemos cada uno de nosotros. O sea, no nos damos cuenta que hay una relación personal especial como iglesia que tenemos, como una familia, ¿no? En un edificio, en condominios pueden vivir muchas personas. Lo que tienen en común estas personas es que viven en ese condominio, pero dentro de cada departamento, digámoslo así, hay una familia. Y esa familia tiene un trato diferente con los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque son familias, ¿no? Papá, mamá, hijos. Y hay algo especial que les une. Y viven allí, compartiendo muchas cosas que no comparten, pues, con el resto del condominio. Bueno, esa figura más o menos se da en nosotros. Somos una familia. Y por eso la visión de la iglesia declara también, ¿no?, que somos una familia en amor, que nos amamos. En Cristo Jesús somos esa familia. Y hay un trato, tiene que haber un trato diferente con otras personas que el trato que se da entre nosotros. El mandato de Jesús es ámense unos a otros. Y ese mandato lo hace el Señor a sus discípulos, a la familia espiritual. Pero puedo ser, me está diciendo que sea cerrado, que discrimine. No es ese el asunto, no va por allí el asunto. Me refiero, ¿a qué nos referimos entonces? Bueno, por ejemplo, ¿no?, porque podríamos hablar
largo y tendido sobre esto, pero por ejemplo, si yo desarrollo una amistad con alguien que no teme a Cristo, le ofrezco una amistad a alguien que no conoce a Cristo, ¿voy a desarrollar esa amistad? Sí, sí la voy a desarrollar, pero el trato, la forma de manejar esta amistad va a ser un poco diferente. Porque yo le voy a aconsejar, ¿en base a qué? En base a principios bíblicos. Pero cuando reciba un consejo de esta persona, ¿en base a qué lo va a hacer? A sus criterios. Va a tener los mejores deseos para mí. Puede que tenga los mejores deseos para mí, pero su consejo no va a estar basado en la palabra de Dios. Y allí hay una gran diferencia. Lo que sí le voy a ofrecer mi amistad, mi consejo, y le voy a invitar a que conozca al Señor. Pero la amistad que puedo tener con ustedes, yo sé que voy a recibir un consejo tuyo basado en la palabra de Dios. Un consejo lleno de sabiduría. Y eso marca una gran diferencia en el trato, en la forma de tener amistad. No es que no tengamos relaciones con otras personas, tenemos que relacionarnos con otras personas. A lo que tenemos que entender es que este amor de uno a otro es un poco diferente. Es diferente cuando estamos hablando de la familia en Cristo, de nosotros como familia. Lo otro por el cual no podríamos o tendríamos dificultades, o alguien tendría dificultad para poner en práctica este mandato, es porque la carne aún domina. Gálatas 5:19 al 21. ¿Alguien podría leerlo? Gálatas 5:19 al 21, por favor, para ver qué es lo que dice. Si alguien lo encontró. Manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dentro de ellas se da un paquetito, ¿no? Enemistades, celos, contiendas, envidias, ¿no? Y podríamos hablar también del resentimiento, amargura, rencor, ¿no? Y a veces pues no podemos poner en práctica este mandato del Señor porque tenemos eso, ¿no? Ese resentimiento, ese pleito con alguien, ¿no? Ese celos con alguien que no ayuda, sino más bien marca distancia. Bueno, ¿qué hacer ante esta situación? Humillarnos delante de Dios, ¿no? Pedir perdón a Dios y trabajar en ello, dejar que Dios trabaje en ello para hacer un cambio. Abandonar esas inclinaciones que están afectando que yo pues viva como el Señor manda. Vamos a ver qué es lo que sigue en los siguientes versículos 9 al versículo 11 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿no? Aquel que rechaza, odia, ¿no? Como iglesia, ¿no? Si hay alguno de nosotros que rechazamos, odiamos a alguien de aquí, ¿no? Este texto dice que esta persona, esta dama, este varón está en tinieblas y está perdido en su forma de vivir, en su caminar. ¿Por qué? Porque todavía esa forma de vivir lejos de Dios le ha cegado. O es más, ¿no? No está en la luz, no está en Dios, no tiene comunión con Dios. Y esto es algo fuerte. Entonces, para un síntoma o una forma de ver si yo estoy yendo por buen camino, es siguiendo el camino de Dios, es pues si estoy yo relacionándome bien con los demás. Si no estoy viviendo en pleitos o tengo bronca, digámoslo así, con alguien de aquí. Y si es así, pues tengo que arreglar las cosas, porque esa bronca,
está afectando mi relación con Dios, está dañando mi relación. Por otro lado, si es que yo estoy más bien desarrollando y creciendo en cumplir, en obedecer, en seguir este mandato, pues estoy en buen camino, estoy siguiendo el camino de Jesús, estoy siendo un discípulo. En la siguiente diapositiva dice, ¿no? El amarnos es una característica esencial de nosotros como iglesia. Y lo puedo decir que sí es una característica. Yo veo, antes del culto, después del culto, veo cómo nos relacionamos y es bonito. A mí me alegra verles y experimentar y ser parte de estas relaciones tan bonitas que tenemos. La comunión entre nosotros es una muestra visible de nuestra comunión con Dios. Y vemos, pero podemos seguir creciendo en ello, ¿no? Podemos seguir y tenemos que seguir avanzando en esto, ¿no? La siguiente, por favor, diapositiva. Tenemos que seguir desarrollando más pues este amor entre nosotros. Recordemos primero de Juan 1, 6, 7, donde dice que vimos ya anteriormente: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Lo cual tiene mucha relación con esta puesta en práctica del mandato del Señor, de amarnos entre nosotros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La importancia entonces de estar unidos, ¿no? Tiene que ver, o es importante porque tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios. Hay otro texto que quiero leer para terminar, en Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, lo que este texto dice, que entre nosotros, en este amor que vivimos practicando de este mandato de amarnos unos a otros, es como vamos a ir edificándonos, es como vamos a ir creciendo, es como vamos a ir mejorando. En otras palabras, ¿tú quieres mejorar como persona? ¿Quieres crecer como persona cristiana en Cristo Jesús? Necesitas aprender, en primer lugar, a vivir amando a tus hermanos de la iglesia, buen pastor. Si no hacemos esto, no vamos a crecer. Pero como estamos haciéndolo, estamos creciendo. Entonces, crezcamos en amarnos unos a otros para ver también ese crecimiento integral que nos da Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque este mandato de amarnos unos a otros es un mandato, Señor, es esencial, vital para nuestra vida como iglesia, para nuestro crecimiento como iglesia. Y entendemos esto, que cuando hablamos crecimiento como iglesia, estamos hablando del crecimiento de cada uno de nosotros y de todos juntos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque también nos trae retos para seguir avanzando. Si ha habido, Señor, algún momento de conflicto, algún momento de malos entendidos, te damos gracias porque tú nos has provisto estos pasos donde podemos reconciliarnos con el otro. Podemos acercarnos siendo humildes y pedir perdón o perdonar. Señor, te damos gracias porque nos enseñas también a hacer eso. Te damos gracias porque aprendiendo del perdón, también podemos, Señor, experimentar la restauración de relaciones personales. Podemos, Señor, experimentar esa reconciliación que cuando es en ti, es una reconciliación que se hace algo fuerte, algo bueno, que nos une. Y gracias también por ese medio que nos has dado, esa forma que nos has enseñado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo para obedecer tu mandato de amarnos unos a otros como nuestro Señor Jesucristo nos ama. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.